Contesta con un amén. Lucas capítulo 13 y su versículo 22 hasta el 24 vamos a estar leyendo. Gloria a Cristo. Libro de San Lucas capítulo 13, verso 22, 23 y 24. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios entonces, hermanos. Dice la palabra de Dios: pasaba Jesús por ciudades y aldeas y enseñando y caminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Gloria al Señor. Ore conmigo por la palabra de Dios. Padre celestial, le damos gracias por esta palabra. Gracias por este momento, Señor, aleluya. Ahora, Padre, yo estoy delante de su presencia, Señor. Le pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, que edifique este pueblo, edifique mi vida, Señor. Que ponga las palabras correctas, Dios mío, en mi boca. Que quite de mi corazón todo prejuicio, Señor. Padre bendito de gloria, edifique este pueblo, sane los enfermos, edifique, Dios mío, aleluya. Reprenda, Dios mío, toda oposición y toda altivez, Dios mío, de espíritu en contra de su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios mío, gracias, bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Tome control de cada uno de nosotros, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La puerta estrecha, dice ahí, hermano. El Señor, hermano, predicaba la palabra y este evangelio. Y mientras, aleluya, leemos aquí, dice que le hicieron esta pregunta, gloria al Señor. En veces se hacen buenas preguntas, hermano, gloria a Cristo. Y esta es una pregunta que le hicieron al Señor. Hermano, podría ser que el Señor hubiera dicho: son muchos los que se salvan, aleluya. Pero entonces hubieran dicho las personas: qué fácil es lo que predica el maestro, gloria a Cristo. Y tampoco dijo que eran pocos, porque hubieran dicho, aleluya, como decimos nosotros, que qué tacaño, ¿por qué no van a entrar muchos? Qué difícil es este evangelio, aleluya. Tal vez por temor, gloria a Dios, preguntó este hombre. Pero la respuesta que da el Señor es: esforzaos a entrar, aleluya. Porque este evangelio, hermano, aleluya, muchos cuando nosotros venimos con cargas a este evangelio, venimos, aleluya, atados, y cuando llegamos aquí el Señor nos libertó, aleluya. Y tal vez muchos vinieron sin problemas y sin dificultades, aleluya, y se dieron cuenta que cuando vinieron al evangelio vieron la verdadera lucha que se libra estando en este caminar, aleluya. Algunos tal vez no tienen luchas porque todavía no han cambiado, porque todavía tal vez lo que hacían en el mundo lo siguen haciendo todavía, aleluya. Pero yo me di cuenta que cuando yo vine a este evangelio, hermano, aleluya, me di cuenta que tenía que pelear conmigo mismo, alabado sea el Señor. Con mis propios deseos, con mis propias cosas que yo quería hacer, me di cuenta que ya no tenía que hacerla. Ahora tenía que ceñirme como el Señor mandaba en su palabra. Alabado sea la gloria de Cristo. ¿Cuántos se están esforzando? ¿Cuántos se están esforzando? Yo siento que ni amén quiere decir usted, hermano. Yo lo voy a estar despertando. Sí, si a mí no me despiertan cuando me estoy durmiendo, yo lo voy a despertar. Aleluya. El Señor dice: esforzaos. Lo que usted está haciendo ahorita es un esfuerzo, alabado sea el Señor. ¿Cuántos no quisiéramos estar durmiendo, hermano, allá en la casa? Si es que durmiendo, o tal vez viendo alguna película, alguno. Pero yo en mí, hermano, en mi carne, esta carne quisiera estar allá acostado, bendito el Señor, aleluya. Pero yo sé, hermano, aleluya, que tengo que esforzarme, porque en la vida todo tiene un esfuerzo, en lo espiritual todo tiene un esfuerzo. Esto no es de gratis, alabado sea el Señor. Si usted quiere predicar, usted tiene que prepararse, tiene que buscar al Señor, leer la palabra, aleluya, meterse con Dios, bendito el Cordero de Gloria. Si no, no lo puede hacer, porque ¿qué va a predicar? Gloria al Señor. Si uno quiere cantar coros, hermano, uno tiene que estudiar, tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque todo tiene un precio, alabado sea el Señor. Así como en lo físico, también en lo espiritual. Queremos el reino de los cielos. El Señor dice: esforzaos, alabado y exaltado sea el nombre de Dios.
Pero este esfuerzo, hermano, no es en vano. Los esfuerzos de la tierra que nosotros hacemos, todo lo que nosotros tenemos por el trabajo físico que hacemos, aleluya, muchas veces trabajamos como que si todo lo que estamos haciendo va a ser eterno, y eso no va a ser eterno. Lo que es eterno es esto, hermano. Esto que el Señor habló, aleluya. Aleluya. Esto que estamos buscando, esto sí es eterno. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ha prometido una vida, aleluya, que donde nunca vamos a sentir dolor. Cristo ha prometido un reino, alabanzas a la gloria de Cristo. Y ese reino es el reino de los cielos, aleluya. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Alabada sea la gloria de Cristo. El mundo no entiende las cosas espirituales, porque para el mundo el fuerte es el que está bien fuerte, y el que tiene más autoridad, más dinero, ese es poderoso, ese tiene todo. Pero en el Evangelio dice que los valientes son los que se niegan a ellos mismos, los que se niegan a hacer lo que la carne les pide, aleluya, pero sí aceptan hacer la voluntad de Dios. Esos son los valientes en este Evangelio, aleluya, los que se disponen a servir al Señor con obediencia, los que se proponen en la vida de ellos servir a un Dios que ha prometido grandes promesas y que son verdad. Alabada sea la gloria de Cristo. Pero este camino no es fácil. En el camino del Evangelio, hermano, aquí no se puede hacer lo que uno quiere. Aquí hay que hacer lo que el Señor mande en su palabra. La palabra de Dios dice que para ser salvo hay que aceptar a Jesucristo, dice la palabra, y servirle. Cuando aquel carcelero tenía a Pablo y a Silas y sucedió aquel terremoto, aquel hombre al ver aquello dijo: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? El apóstol le dijo: cree en el Señor Jesucristo, aleluya, y tú y tu casa y van a ser salvos, bendito el Cordero de Gloria. Pero tenía que creer en el Señor Jesucristo. Pero todo no se quedaba ahí, aleluya, porque después de creer viene la verdadera lucha, donde se va a levantar el diablo, donde se van a levantar, aleluya, los demonios, en ver que usted ha dejado un mundo de mentira, un mundo de falsedad, y ha venido a la verdad que es en Cristo Jesús, aleluya. ¿A cuántos no les costó al principio? A muchos los costó, hermano. Fue un batallar con la carne. Los primeros ayunos sentía que le dolía la cabeza, sentía que su cuerpo se estremecía, porque tal vez nunca había ayunado usted, pero usted se dispuso porque usted quería ser un hijo de Dios, porque usted quería ser un hombre no débil en este evangelio, sino un hombre que se iba a parar firme, y una mujer que se iba a parar firme en este caminar. Usted se empezó a esforzar y hasta ahora se sigue esforzando, aleluya. Así que, así como dice la palabra, hermano, sigamos esforzándonos, sigamos avanzando con el mismo caminar, aleluya, que usted está caminando. Alabada sea la gloria de Cristo. Pero no los descuidemos, hermano, porque pronto va a sonar la trompeta. Y el Señor quiere hallar un pueblo en este caminar. Por eso es que como el hermano oímos la palabra, aleluya, que no sabemos la hora. Puede ser que sea tal vez a las 2:30. Puede ser que sea a la 1, a las 2, a las 3, pero no sabemos la hora. Pero lo que el Señor quiere es, aleluya, que en la hora que sea haya un pueblo, aleluya, que se haya estado guardando para el Señor. Un pueblo que se haya estado esforzando por hacer la voluntad de Él. Un pueblo que se haya estado esforzando por darle la alabanza siempre, por guardar su palabra, por dar testimonio de la verdad. Alabado sea el Cordero de Gloria. Y esto es lo que ya en este tiempo muchos no se están esforzando. En este tiempo han decidido buscar un evangelio facilito, donde el hombre puede tener la mujer que quiera, 3, 4, 5, como decía mi hermano, y así puede ser ministro, y así puede ser un líder de obras, aleluya. Cuando la Biblia dice que el hombre de Dios, el presbítero, tiene que ser marido de una sola mujer, aleluya. Y esto incluye a los pastores y a los diáconos también, cuando uno lee eso, hermano. Un requisito grande, pero el hombre lo acomoda a su manera. El hombre cree que puede, aleluya, esforzarse en este evangelio, dejando la palabra de Dios a un lado, aleluya, dejando lo que Dios mandó, bendito el Cordero de Gloria, y quieren poner sus propios mandamientos. Esto es el esfuerzo que muchas iglesias ahora en este tiempo, aleluya, se ha metido el enemigo y quieren seguir con ese evangelio, sí, hermano. Un evangelio donde ya no se ayuna. Un evangelio donde las vigilias ya no existen. Usted ha visto eso en unas partes, hermano, ya las vigilias ya no existen. Un evangelio donde está bien Nores, hombre.
Solo venía el culto el fin de semana, el domingo, presentarte allí como que si fuera religioso el hombre, aleluya. Solo presentarse el día de semana, aleluya, o tal vez los días de culto, pero sin buscar a Dios. Un evangelio sin esfuerzo, alabada sea la gloria de Dios. Mas Cristo dijo que hay que esforzarnos, aleluya, porque esto no es juego, esto es vida o muerte, alabada sea la gloria de Cristo. ¿Cuántos creen que esto es vida o muerte, hermano? Esto es de la vida, de la salvación del alma, aleluya. Uno, hermano, cuando los venimos de nuestros países, veníamos con una mente de que queríamos hacer dinero porque íbamos a un país próspero, ¿sí o no? Sí, todos venían con esa mentalidad. Y todos son cristianos por el camino también. Primero Dios, dicen, hasta ahora por el camino. Hacen reuniones ellos, porque yo vi eso, hermano. Pero cuando llegan aquí a Estados Unidos se les olvida todito. Se les olvida darle gracias a Dios, aleluya, que Dios los guardó, que Dios los ha bendecido en esta tierra, bendito el Cordero de Gloria. Y muchas veces Dios permite lo que permite para que el hombre se le refresque la mente de dónde viene, aleluya, y qué es lo que tiene que hacer cuando llegue a este lugar. Ser agradecido con Dios, no ser mal agradecido. Ser agradecido con Dios, que Dios lo tiene con vida, que Dios lo tiene con fortaleza, que Dios lo tiene, aleluya, bendecido en esta tierra. Alabada sea la gloria de Cristo. Pero el hombre se le olvida y deja de esforzarse en este evangelio. El hombre se le olvida. Y en este caminar hay muchas cosas que le tropiezan al hombre. Muchas veces, aleluya, los afanes de la vida, el hombre los quiere llevar con este evangelio, hermano. Quieren llevarse hasta el trabajo también en este camino. Ponen primero el trabajo, ponen primero cualquier cosa de esta tierra, a Dios lo dejan de último. Sin esfuerzo, pues. Así es que hay bastantes, hermano. Así no cuesta. Pero cuando uno, hermano, se dispone a servir al Señor, cuando uno busca a Dios, hermano, y se da cuenta que cuando hace eso como que más se le dificultan las cosas. ¿Sabe por qué? Es porque cuando nosotros más nos disponemos a servir al Señor, el diablo más se le va a levantar al hombre y a la mujer que se ponen con Dios firmes. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos, aleluya, somos instrumentos en las manos de Dios. Y el objetivo del enemigo es que la iglesia no avance. El objetivo del enemigo es que la iglesia siga fría, que siga decadente, aleluya, pero que el Señor lo reprenda, porque Cristo dijo que quería cristianos, aleluya, que estuvieran en fuego. Cristianos que siempre amaran la santidad, la palabra de Dios, aleluya, y que con todo eso se guardaran del mundo. Alabado sea Dios, para que fuéramos una iglesia poderosa. La iglesia primitiva se esforzó, hermano. Vinieron las persecuciones. Se levantó los gobiernos en aquel entonces, hermano, que se le opusieron al evangelio. El diablo quiso detenerlos matando a los primeros mártires, aleluya. Pero ni aún con todo eso, en sus principios, la iglesia, aunque parecía pequeña, vino a dar frutos grandísimos, y eso lo vemos ahora, aleluya. Por eso el Señor dijo que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, aleluya, pequeñito. Pero que cuando aquel grano de mostaza cae en la tierra, se acerca el gran árbol y vienen hasta las aves a hacer nidos en ese árbol, aleluya. Y así empezó el evangelio, con unos pocos, con cuando Cristo predicó con sus apóstoles, aleluya. Y ahora nosotros estamos gustando de ese fruto que ha dado este grande evangelio de Dios. Y este evangelio va a seguir siendo predicado, este evangelio va a seguir siempre, aleluya, porque Dios siempre va a tener un remanente fiel, un remanente forzado, hermano, que esté dispuesto, aleluya, a pagar el precio por buscar al Señor. Y nosotros tenemos que estar en esa fila, alabado sea la gloria de Cristo. Nosotros tenemos que ser participantes, hermanos, de esto grande que el Señor tiene. Porque si los descuidamos, después no vamos a conocer ni las hermanas, ni los hermanos tal vez. Porque cuando el hombre se descuida de Dios, hasta la apariencia le cambia. Sí, ni se conocen después. Pero Cristo dijo, esforzaos a entrar, porque esto requiere esfuerzo, aleluya. Porque para lo que dijo cuando el Señor habló con aquel joven rico, le dijo que tenía que no amar tanto las riquezas, ¿verdad? Entregar a los pobres y sígueme, porque el Señor sabía que quizás en su corazón amaba más la riqueza que cualquier otra cosa. Pero que el joven dice que se fue triste. Entonces dijo Pedro, ¿quién te va a salvar entonces? Dijo el Señor, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Alabada sea la gloria de Cristo. Mire, hermano, esta palabra es verdad, alabado sea Dios.
Hermano, al hombre le parece imposible, e incluso los del mundo dicen: y yo no creo que se cambie. Ese se cree santo, alabada sea la gloria de Dios, y lo señalan. Ese se cree aquí, ese se cree allá, cree que es santo, aleluya. Pero la Biblia dice que si nosotros lo guardamos, aleluya, que si nosotros los cuidamos y vivimos en santidad, haciendo lo que la palabra de Dios dice, dice que hay uno que mora en nosotros que es santo, y ese es el Espíritu Santo de Dios, que respalda a la iglesia, que siempre los va a guiar a toda justicia y verdad, que siempre los va a guiar en los pasos que son correctos. Aleluya. Dice la palabra de Dios, poniendo ejemplos, hermano. Primero de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El hermano Mardo hablaba de esto, y allí el apóstol Pedro hace eso, esa misma, donde de aquel gran puño de gente, hermano, porque es que la palabra siempre viene hablando, pues se le olvidó la palabra ya rato. Esta palabra dice que de ese montón de gente, que cuando Dios le dijo a Noé que iba a venir agua, Noé se puso a hacer el arca. Eso no sucedió en un mes, eso sucedió en años. Y él seguía predicando y les decía: miren, viene un diluvio, va a llover. Pero como nunca había llovido, la gente no creía. Mentira, ese está loco, de seguro que decía. ¿Desde qué vas a ver ese viejito si nunca ha llovido? Si el agua, dice la Biblia que una humedad subía de la tierra y regaba la tierra, y con eso crecía todo. Nunca había llovido. Pero la gente, por incrédula, cuando menos pensaron, venía lo que Dios ya había hablado. Mientras tanto que aquel hombre que sirvió al Señor, que le obedeció, él cumplió el objetivo, predicó la palabra, le habló tal vez a aquel montón de gente que lo oyeron. Tal vez muchos se burlaron y dijeron: eso no va a suceder, pero se equivocaron, porque el Dios que nosotros tenemos, hermano, aleluya, sigue hablando verdad y siempre va a hablar verdad. Y él dice en su palabra que hay que forzarnos a entrar a esta arca que es Cristo Jesús, y que lo guardemos en santidad. Imagínense, solo 8 personas, hermano, por la incredulidad. Y así hay gente dentro de las iglesias que son incrédulos. Ya dejaron de minar del diablo, que dicen que Cristo ya no va a venir, y están siguiendo a líderes que hablan que vamos a pasar la tribulación de ribete todavía. Dios no puede poner a su pueblo, hermano, igual que cualquier mundano de afuera, hombre. La Biblia dice que nosotros vamos a ser guardados de la ira venidera. Y esa es la esperanza, y eso es lo que creemos, porque la Biblia lo dice. Alabado sea Dios. Esto no es un cuento de ningún cuento de viejita, ni de mujer, ni de hombre. Esto es la palabra de Dios, y hay que creerla como está escrita. Bendito el Cordero, porque Dios no miente. El hombre sí miente, pero Dios no miente. Esta palabra es inspirada, revelada por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios. Solo 8 en aquellos tiempos antiguos. Y para que vean que también en las iglesias abunda gente que no anda bien, pero aún Dios aún sí dice que hay pocos que se van a salvar. Porque, hermano, nosotros estamos oyendo la palabra. Qué triste fuera que alguno después se perdiera y se acordara de la palabra que fue predicada en este lugar. Y a la gente dice: pues usted le está metiendo miedo otra vez porque está hablando de eso. Que es la realidad, hermano. Dicen aquí un texto bíblico hablándose de lo que cuesta la salvación, que hay que esforzarnos, porque esto, hermano, el mundo tal vez puede decir: no, es que ser cristiano es tranquilo, nosotros vamos a hacer un niño Jesús para Navidad, lo vamos a poner en la casa, y mientras no sea Navidad es lo que el hombre quiere. El hombre crea su propio Dios. Pues de donde nada costara, ¿verdad? Decir: yo soy cristiano y no obedecer al Señor. Usted ha creado a su Dios a su manera. Y allí está errado el hombre, porque Dios no es como muchos lo pintan. Aleluya. Dicen: Dios es amor, no puede castigar a la gente. Así como es amor y así como es fiel a su palabra, Él dijo que el que no lo obedeciera ni lo reconociera, Él también dijo que un día le iba a expulsar y le iba a echar fuera, por cuanto no reconoció al Hijo bendito Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como Él dijo también que es Dios misericordioso, también así va a ser cumplir esa palabra. La gente olvida eso, que Dios es verdadero y que Dios va a hacer cumplir la palabra. Dice en Apocalipsis, capítulo 3, verso 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Si usted lee
Lo que dice allí en el contexto arriba es de una iglesia que decía que estaba viva, pero estaba muerta. O sea, ya no seguían la voluntad de Dios, pues. Ya no obedecían al Señor. Pero el Señor, entre medio de ese montón que estaban muertos, le dijo al ángel, aleluya, que se arrepintieran. Le mandaba decir al que estaba encargado de esa obra, de mandarles el mensaje: arrepiéntete, aleluya, para que no se mueran las cosas que todavía permanecen, aleluya. Puede ser que hay un poquito de temor, pero el hombre aún sigue pecando, aún el hombre se sigue alejando de Dios. Tal vez hay un poquito de temor, pero Dios dice: no, recapaciten antes de que se termine de todo el temor, aleluya. Pero Dios dice que en medio de eso hay gente que se guarda para Dios y dice: estos, aleluya, van a andar conmigo con vestiduras blancas porque son dignas, alabadas sea la gloria de Dios. Como dijo el hermano, cuando se vaya, dijo: yo voy a quedar el vestidito o la ropita. ¿Por qué? Porque los van a dar ropita nueva, hermano, aleluya. Ya no van a dar esa ropa que cada rato la va a meter al hombre y uno se dio onda sudor, aleluya. Allí vamos a tener una ropa nueva, resplandeciente, dice la Biblia, de lino fino. Ropa, aleluya, de lino fino, dice resplandeciente, porque son las obras de la iglesia, las obras de justicia, por cuanto nos guardamos para Dios, aleluya. No se alegra usted con eso, hermano, aleluya. El esfuerzo que usted está haciendo en buscar a Dios, alábele porque Él vive. Bendito sea el Cordero de Gloria. Pero parece que usted no le lee, tiene una cara de dormido ya, hermano. No, hombre. Si quiera ríe, se diga: voy a dar yo tanto que quiero comprar un vestido caro de 500, 300 de marca, dice usted. Pero el que Dios le va a dar es del mejor sastre que puede haber, de las mejores manos, aleluya. Hay que alegrarlos en el Señor y a la misma vez esforzarlos. Viene la prueba, usted se esfuerza, aleluya. Mentira del diablo, yo voy a seguir firme, esto no me puede vencer. Pero si nosotros los ponemos, hermano, a preocuparnos y a poner pensar: ay, pero ¿qué voy a hacer? Y usted se pone con sus propias debilidades, con su propia fuerza, yo le aseguro que va a ser el primero en fracasar. Pero cuando usted pone las debilidades en el Señor, usted se va a dar cuenta que es fuerte, porque Dios le va a ayudar. Cuando usted reconozca que solamente Dios le puede ayudar, entonces va a ver usted la misericordia y la mano de Dios que lo respalde en todo lo que haga. Yo le he hablado de estos dos textos, de que hablan de cómo cuesta esta salvación. Y que no es cosa fácil, porque el Señor habló en Mateo, y eso quiero que lo lea conmigo. Mateo capítulo 7, aleluya, y lea lo que dice conmigo ahí. Mateo capítulo 7 y su verso, gloria a Dios, 13. Habla de esta misma parábola, de esto que enseña el Señor. Entrad, dice, por la puerta estrecha. Mateo capítulo 7, verso 13, si lo quiere notar o leer. Entrad por las puertas estrechas, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es que a muchos les cuesta el evangelio, porque no quieren dejar todavía las malas obras que estuvieron haciendo en el mundo y las quieren seguir haciendo dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios. Cuando están oyendo la palabra, quieren seguir haciéndola. Y el Señor dice: es que la puerta de afuera, la ancha, esa no cuesta. El mundo hasta le va a aplaudir cuando el hombre se va a tomar una cerveza. Allí el mundo hasta le aplaude, le dice: qué bueno sos para tomarle. Aplaude el diablo, los satélites del diablo que están allá afuera, que solo Dios los puede libertar. Y decimos que Cristo liberta, Cristo liberta. Si el hombre es bueno para fumar, hasta le regalan el vicio, si se lo ofrecen a uno. Si yo era vicioso, hasta me invitaban al vicio. Y el hombre allí, hermano, no le importa gastar. Y solo miren que uno se convierte y le dicen: a darle el diezmo al pastor. Va, le dicen todavía a uno. Yo ¿qué me importa si yo gastaba $200 semanales en marihuana? ¿Cómo no voy a dar a Dios lo que tengo que darle? 100 y no me dolía gastar en el vicio, y uno lo daba. ¿Para qué? Para quemarse uno solo. No estaba en el infierno todavía, pero poquito me faltaba ya para estar ahí quemando los pulmones el hombre. Con el vicio también, algunos quemándose el pescuezo, echándose ese vicio. Y ahora en el Señor una gran lloradera que le agarra al hombre. ¿Se ha fijado usted? Una gran, porque los volvemos sensibles, más niños, aleluya. No, es cuando más robustos tenemos que hacerlo. Donde tenemos que razonar y decir: si en el mundo era esto, ¿cuánto hoy no voy a prestar los instrumentos que Dios me dio para adorar la gloria de Él, para hacer su obra? Bendito el Cordero de Gloria. En el mundo le celebran el pleito, hermano.
El mundo celebra que otro le pegue a otro porque dicen, tú eres más fuerte que el otro. En el mundo celebran que a una persona le haga mal a otra o que la odie. Pero Cristo no dice eso en el Evangelio. En el Evangelio dice que los mansos van a heredar la tierra. Dice que hay que llorar con los que lloran. Dice que si tu enemigo tiene hambre, dale pan, ora por él también para que se salve. Dice, imagínese. Si usted anda alguna espinita contra alguien, dígale, Señor, yo lo amo, yo quiero que tú lo salves, Señor. Pero si no, eso es lo que cuesta en este camino, hermano. Alguien que también un día lo ofendió y usted tiene que orar, aleluya, si lo mira, hablarle. Pero si no le habla, ahí hay problema. En este evangelio eso es lo que cuesta y el mundo no aplaude eso. El mundo eso lo llama cobardía. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que el reino de los cielos dice, este es un valiente, aleluya, que ha decidido hacer lo que hizo Cristo Jesús, aleluya. Porque nosotros somos imitadores de Él, alabado y exaltado el nombre del Cordero de Gloria. Por eso este camino es angosto y muchos, aleluya, no quieren tomarlo. Por eso muchos no lo quieren tomar. Porque hay muchos que tienen años en el evangelio y todavía no han dejado las mañas que tenían en el mundo. Eran chismosos, siguen siendo chismosos. Leprosos de la lengua están. Tenían un vicio de cigarro, de escondidas se lo están echando en la noche para que no los miren. Sí, hay gente así en los años y con el tiempo viene a resultar, como hay una hermana por allá que mandaba un tipo tibio a comprar cigarros. Aleluya. Es que uno en el evangelio mira cosas, hermano. Pero uno las ve no para tal vez para tomarlas de ejemplo, para que veamos que, hermanos, que este evangelio cuesta. Muchas veces la carne le dice, no vas a ir, ¿por qué vas a ir al martes hoy? Si venís tan trabajado que estás acalambrando, le dice la carne a uno, hermano. Pero en que sea así calambrado hay que venir a la obra de Dios, aleluya, porque es mejor el gozo del Señor que el gozo de afuera, porque en cada culto Dios tiene una bendición, tiene palabra para nosotros, alabado sea el Señor, y esto no es en vano, eso es lo hermoso de este evangelio. Muchos no pueden servir a Dios, hermano, porque prefieren el camino ancho, prefieren las riquezas, dice la Biblia, otros prefieren los placeres de este mundo. Y por eso se les hace tan difícil este camino, que lo hayan con abismo, que tantito se mueven, sienten que se caen, aleluya. Pero ¿sabe qué hay que hacer para caminar en este evangelio? Aleluya. Hay que darle las cargas al Señor Jesucristo, aleluya. Por eso el Señor dice, venid a mí los cargados y cansados, que yo los haré descansar. El pecado es una carga que no se puede llevar en el camino angosto, porque son maletas que no caben. Pero si se las da Cristo, Cristo las echa a lo más profundo de la mar. Alabado sea Dios, y Cristo hace este camino, aleluya, fácil para todo aquel que se humilla delante de Él. Pero eso es lo que el hombre no quiere hacer. Y mire, lea conmigo el verso 25 para que vea por qué hay que forzarlos a entrar. Dice, después que el padre de familia, el que en capítulo 13 que estábamos en Lucas, se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Aleluya. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Imagínense, deténgase ahí, hermano. Él dice que por eso hay que forzarlos a entrar, porque el Señor aquí está hablando de la entrada al reino de los cielos. Y la Biblia dice que en el reino de los cielos no entra cosa inmunda. Eso dice la Biblia. ¿Qué es la inmundicia? El pecado. El hermano me decía que éramos trapo de inmundicia y está en la Biblia, es verdad. Cuando el hombre, una vez siendo limpio por la palabra, sale de oír la palabra, pero se le olvidó la palabra, porque el diablo es astuto por olvidar la palabra, se le olvida la palabra al hombre. Viene el hombre y se vuelve a comer el pecado, vamos a decirlo así, en lo espiritual. Se alimenta de eso nuevamente, aleluya. Y esto lo hace sucio delante de Dios. Y muchas veces el hombre quiere tapar esto, alabado sea el Cordero de Gloria, por no confesarlo. Entonces el Señor está hablando de que esto es debido a muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Mire, dice en Apocalipsis 21:27, no entraré en ella, hablando de la ciudad, del reino de los cielos, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Pero recalca anteriormente los que hacen cosas, abominación, cosas de inmundicia, y también los que viven una vida de mentira. Esto es
yo soy cristiano, pero no obedezco la palabra de Dios. Yo me la llevo calmada, dicen algunos. Ni me bautizo por eso, porque no quiero las cosas de Dios en serio. Y oyendo las palabras y entro a la iglesia. Sí, yo oí gente que me dijeron a mí cuando yo recién me busqué al Señor, no te bautices tan luego, me decían, porque es de serio. Y ya había aceptado a Dios. ¿Cómo lo ve usted, hermano? Es que el enemigo le dice a muchos que reconcilien, no te bautices, porque si te bautizas hoy sí tenés que hacer las cosas bien. Desde que venimos aceptando al Señor, tenemos que hacer las cosas bien. Y si usted dice, yo no tengo privilegio, me la voy a llevar guichihuachi, desde que está allá atrás, como que está aquí enfrente, la presencia de Dios está aquí, venimos a darle alabanza. Igual es el mismo lugar, este es lugar, aleluya, santo de Dios, aleluya, porque se convierte en un monte de donde se le levanta alabanza. Alabado sea el Cordero. Esto es como cuando Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás santo es, aleluya. Hay que quitarlo, es el pecado. Y el Señor dice en su palabra, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sencillo, ¿verdad? Por eso el Señor dice, después de que el padre de familia haya cerrado la puerta, mire, cuando Noé dice que Dios cerró la puerta, y donde Dios cierra puertas nadie las abre, hermano. Dice que Él abre puertas, donde abre puertas nadie las cierra, y donde Él cierra nadie abre. Si el diablo quiere abrir ventanas, las cierre, Señor, porque el que manda es el Señor. Toda autoridad la tiene el Señor. La gente muchas veces, hermano, la gente muchas veces tiene miedo hasta de orar, porque dicen, ahí está el enemigo. Mire, hermano, nos dice la Biblia que de Dios es el poder. Y cuando nosotros empezamos a orar, aleluya, adorar a Dios, el enemigo tiene que huir. Cuando Noé se subió al arca y cayó el diluvio, Dios cerró la puerta, pues. A ver cuántos arañazos no le dieron a esa puerta, hermano. Pero Dios ya había hablado. Y como nadie oyó, la puerta se cerró. Eso mismo está sucediendo ahora. Dios está hablando, Cristo viene. Ya ni eso predican ya, hermano. Ya no predican, Cristo viene. Es que es una realidad que ahora, hermano, con eso de la prosperidad, la gente ya no quiere orar. La gente ya lo que quiere es dinero. Lo que quiere es, quiero ser apóstol, como dijo el hermano. Y aunque muchos tal vez no les guste que digan que son criticones, es la verdad. Alabado sea Dios. Sí, qué bonito que le digan, usted va a ser presbítero, va a tener aquella obra ya que otra, y sin orar, hermano. No, hermano, es que el llamado no es para cualquiera. Es que esto no es fácil. Miren, el llamado a Dios hay persecuciones. Alabado sea Dios. Si cuando nosotros venimos al Señor y somos soldados rasos, hay persecuciones, no digamos a alguien que Dios le ha dado autoridad y lo ha puesto, aleluya, como líder. El diablo se le va a aventar con todo. Y si uno es débil, hermano, y ni ora, no, hermano, después el pastor lo anda jaladito a uno, porque ya la oración no le daba al hombre, pues. Sí, y en muchas veces que muchos son pura vara de tuza, un gran encendidón pegan, pero de repente andan una semana derrotados, una semana levantados, otro mes derrotados, y allá anda el pastor levantándolo. Levántese, hermano, allá anda, porque el hermanito que se miraba con juego, solo es la emoción. Esto no es emoción, hermano. Dice la Biblia que hay que correr esta carrera, aleluya, viendo que si la alcancemos legalmente, alabado sea Dios. Porque si en las cosas terrenales, hermano, cuando alguien compite por un premio, si se dan cuenta que se ha metido alguna sustancia en el cuerpo, descalificado, no pasa más. Así es en el Evangelio. Y en el Evangelio no crea que hay computadoritas que le van a chequear la sangre. Aquí hay una cámara que está allá en el cielo que chequea el alma, chequea todo lo que el hombre hace escondidas. Alabado sea Dios. Por eso es que la Biblia dice que Dios ama la alabanza en la integridad. Alabado sea Dios. Que Dios honra, aleluya, a los que le honran. Alabado sea el Cordero de Gloria. Y cuando nosotros, hermanos, caminamos así, andamos autoridad, venimos a la iglesia libres de conciencia, adoramos a Dios, reprendemos, porque sabemos nosotros, aleluya, el testimonio de nosotros, y Dios lo respalda. Alabado sea el Cordero de Gloria. Sí, hermano, por eso la Biblia dice que hay que guardarlos para el Señor, para que le veamos, porque la puerta está abierta todavía. Y esto, hermano, es para la iglesia y para los que los miran en la cámara, que no tienen a Cristo. Cristo liberta, Cristo salva. Cristo es la solución para los problemas del alcoholismo, de la droga, del problema de la familia. Cristo es la solución. Cuando el hombre le dice, entre Cristo a mi vida, entre Cristo a mi casa, se tienen que ir los demonios. Por eso el Señor dice esto. Y sigue diciendo la palabra. Entonces comenzaréis a decir, mire, leyendo la palabra, el verso 26, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido
y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Alabado sea Dios. ¿Está oyendo esto, hermano? Lo volvemos a leer por los que estaban durmiendo. Gloria a Dios. Dice: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. ¿Se da cuenta? Ahí está el problema. Estuvieron en la iglesia, en que se haya durmiéndose algunos, pero obedeciendo la palabra de Dios, pues, aleluya, y el Señor lo tomó en cuenta. Pero algunos tal vez despiertos, pero no obedecían la palabra de Dios. Ahí estaba el asunto. Por eso el Señor dice que les va a decir: hacedores de maldad. Le van a decir: Señor, pero si yo lloraba por los enfermos, Señor, pero cuando llegaba a la casa se ponía a ver sinvergüenzadas en el teléfono, y Dios lo miraba también allí. Tal vez el líder no lo miraba, pero Dios sí lo miraba. Alabado sea Dios, porque aquí no los escondemos, hermano. El hombre cree que puede engañar a Dios. Allí le van a decir, dice en otra parte: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no sé, es la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Señor. Entonces esto le van a decir: yo oí la palabra tuya, oí al ministro que estaba en esa iglesia, lo oí predicar. ¿Por qué no me dejas entrar si yo estaba ahí, comí con ellos? Aleluya. Entonces el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Considere usted la maldad que lo está alejando de Dios, porque yo sé que la conciencia le dicta al hombre lo que está mal y que lo aleja de Dios. Todo lo que lo aleja de Dios, hermano, tenemos que verlo como basura. Todo lo que los aparta de la presencia de Dios. Yo siempre he dicho esto, que es la verdad. Cuando uno, hermano, comete algo y uno siente que la presencia de Dios lo vendió, hermano, es como que le caiga un balde de agua fría. Llega la tristeza, llega la desolación. No le haya sentido a la vida, porque ¿sabe qué? Cristo es la vida del hombre. En Cristo nosotros estamos completos, alabado sea Dios. En Cristo es que estamos vivos, alabado sea el Cordero. Ese es el problema. Y por eso el Señor dice que en ese tiempo la gente no va a poner excusa, hermano. Porque de Dios, hermano, nadie se escapa. Y Cristo es el llamado. Dice que Cristo pronto viene, las puertas están abiertas. Tenemos que estar preparados, dice la palabra de Dios. Mire, hermano, si usted a una persona que conocía, que era buena cristiana, les ve que ya se descarrió, anda todo torcido, usted no haga lo mismo. Si un predicador que usted vio, yo dije: pero si ese hombre hoy se ha hecho liberal, hoy yo miro que ese hombre anda igual que hasta las cervezas de tomo, anda así. O hermano, nosotros tenemos que siempre guardarlos para el Señor. La Biblia dice que por estos tiempos que vivimos, el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabe qué es eso? No es que no va a amar al amigo ni al prójimo. Mucha gente que ya no va a querer la palabra de Dios. La gente de antes, hermano, que no sabía leer. Tal vez no tenían ni estudio ni el dinero que tal vez muchos tienen ahora, pero eran gente sencilla que cuando oían la palabra ellos se quebrantaban y le servían al Señor. Ahora no, hay un montón de amadores de sí mismos, un montón de orgullosos, aleluya, que creen que con sus conocimientos, con su fuerza pueden agradar a Dios. Aquí no se agrada a Dios con lo que el hombre tiene. Si agrada a Dios humillándose, reconociendo su palabra, reconociendo que la ayuda viene de Él, que únicamente dependemos de Él, porque somos pámpanos y sin Él nada podemos hacer. Sí, hermano. La gente de antes era más temerosa. Ahora hay un montón de gente que no quiere nada con Dios, hermano, y dentro de las iglesias toca evangelizarlos todo el tiempo. Sí, es la realidad que vivimos. Ya se enfrió, ya no tienen amor. Son amadores de sí mismos, dice la palabra que ha venido en este tiempo. Allá anda la gente ahí en el gimnasio, levantando pesas, y las mujeres amándose de sí mismo y del cuerpo, no amando lo espiritual ni el espíritu de Dios, amando el cuerpo. Hasta cristiano, yo voy al gimnasio y empiezan a hacer, estoy hablando de gimnasio. ¿Para qué? Para que los miren. Y las mujeres insegurísimas, llenas de cirugías por todos lados, porque son amadoras de sí mismas. Hasta las cristianas andan todas descarriadas. Ministerios de belleza ahora en este tiempo. Qué desgracia. ¿Y sabe por qué? Porque los líderes dejaron de esforzarse para predicar la verdad. Porque tal vez le decían: pero es que ese hombre es anticuado, es de la época de antes. ¿Qué importa que digan que somos de la época de antes? Esta palabra va a seguir siendo predicada, hermanos, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que todavía ama esta palabra. Todavía hay gente que ama la sana doctrina, la palabra de verdad, y no la mentira que ofrece el enemigo. Yo siempre he dicho una cosa: yo prefiero que me digan la verdad. Si yo estoy mal, que me digan la verdad y que sienta que me arde, que me duela, pero está bien, porque eso lo compone el hombre.
Por eso que Cristo a muchos, cuando Cristo predicaba, mucho les ofendió. Más los religiosos todavía, que se creían santos. Pero cuando Cristo le remostró la verdadera adoración a Dios y cómo debía andar el hombre, lo mataron. Sí, esto es el evangelio, esto es de forzarlos, hermanos. Que aunque el mundo lo señale, ese santo, ese que dice que se va con Dios, ese aleluya, porque como los ponen, hermano, nombres a los cristianos y hasta lo tratan a uno de anticuado, lo llaman a uno extremista, que mire, hermano, le meten de mucho, pero eso, ¿sabe qué? Eso es el enemigo. Pero delante de Dios, hermano, nosotros lucimos hermosos y somos hijos, herederos del reino de los cielos, por cuanto lo guardamos. Y la Biblia dice que de los verdaderos hombres de Dios que se guardan, aleluya, esta tierra ni digna es todavía, porque eso dijo de los hombres que sufrieron martirio, que sufrieron por la persecución. Pero Dios dijo que estos eran hijos de Él y que Él no se avergonzaba de decir que Él era Dios de ellos. Alabado sea el Cordero de Gloria. La Biblia dice que aquellos que en lo poco le fueron fiel, les va a decir: pasad al gozo bendito de mi Padre. Usted lo ha leído, pero ¿qué dice de los otros que fueron desobedientes? Dice: apartados de mí, malditos, dice la palabra. Y así dice que los va a apartar. Fuera, dice, fuera, no van a entrar al reino de los cielos. De esto se trata el evangelio, hermano. El hombre se esfuerza por las carreras de esta tierra, pero está bien, pero tiene que ser con Cristo también. Si un día estos muchachos que están acá o muchachas se van a la universidad, está bueno, gloria a Dios, que agarren una carrera, pero que no se olviden que hay un Dios que también tienen un alma y que tienen que salvarla, y hay que buscar a Dios. Porque eso es lo más grande del hombre. Como decía mi hermano, ¿de qué le sirve al hombre tener todo? Yo soy doctorado aquí, yo soy aquí de todo, hermano, pero si se pierde, ¿de qué le va a servir el estudio? Allá en el infierno no va a valer un título, que yo saqué esto y me voy a salir de allí, no. Como aquella anécdota que dice que llegó un misionero al África y desde que llegó no hablaba de Jesús, sino que decía: yo tengo este doctorado aquí, soy ministro aquí, doctor en lo otro y tengo este título, y solo eso le enseñaba. Cuando le salió un león, dice que le dijeron los que andaban con él: enséñele el título. Dice que le enseñen el título porque eso les había enseñado. ¿Y qué iba a hacer con los títulos si el león se lo iba a hartar? Así mismo es en el evangelio. Gloria a Dios por los que tienen conocimiento, gloria a Dios por los que han ido a seminarios y tienen algún doctorado en la palabra o en lo que tengan, pero que ante todo eso sepan que el nombre que prevalece en las tinieblas y en todo lugar, con toda autoridad, es el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre, dice la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús, aleluya, se doble toda rodilla, para que en el nombre de Jesús sean sanados los enfermos y los demonios sean expulsados fuera, dice la palabra de Dios, aleluya. Es en el nombre de Jesús. Y de la misma manera, la Biblia dice que para vencer al mundo, nuestra fe en Cristo vence al mundo. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios, lo leo este versículo de último. Dice 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. A aquellos que el Señor, por eso leí este último verso, el verso que leímos: pero os dirá, y os digo que no sé de dónde soy, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Porque el Señor conoce los que son suyos. El Señor conoce los que son de Él y conoce los que no son de Él, que no se quieren sujetar. Pero en esta noche yo no estoy para decirle que cualquiera que esté así se va a condenar. No, Cristo es la puerta. Hay que buscarlo, hay que forzarnos, hermanos. Hay que combatir contra los deseos de esta carne. Hay que combatir contra el pecado. Y eso solamente se logra agarrándose de Cristo. Él dijo: sin mí nada podéis hacer, dijo Él. Y separados de mí, somos peor que la nada, hermano. Separados de Dios, somos peor que la nada. Así que espero yo me haya entendido la palabra de Dios. Y hay que entrar por la puerta estrecha, hermano. ¿Cuántos entendieron? Bueno, gloria.